El tema de la exposición es cómo se controla la cantidad de luz que entra a la cámara. Recuerden que las cámaras tienen un control de exposición, cualquier cámara, desde una profesional hasta su celular, tiene un control de exposición que es el que permite ver si se pueden generar ciertas cantidad de imágenes con cierta cantidad de luz, más oscuras, más etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eso es lo que nos da la exposición. Ahora, esta cámara está procesando este tema de la exposición en un modo muy interesante que se llama Exposure Value, que el Exposure Value, subiendo o bajando el valor, haces más sensible o menos sensible la cámara a la luz. Básicamente lo que estamos moviendo aquí es el ISO de la cámara. Fíjense como si yo aumento este número cambia el valor que dice ISO. Entonces básicamente alterar el exposure value es jugar con el ISO. Esto permite que no tengas que enfocarte a controlar el f-number o el shutter speed, ¿sí? Lo cual facilita mucho más el proceso. Bueno, entonces voy a hacer una prueba le voy a dar render. Esta escena está configurada con los settings que hemos estado viendo para ver este valor de exposure value, qué tan sensible es a la luz en el caso específico de mi escena, ¿no? Entonces, bueno, vamos a darle render. Y bueno, fíjense lo que está calculando. Se ve un cuadro blanco, prácticamente pues está todo blanco, no se alcanza ni siquiera a ver nada. ¿Qué está sucediendo aquí? Que mi valor de exposición es demasiado sensible en este momento. Por lo tanto, poquita luz que haya y se llena de luz. Entonces lo que hay que hacer aquí es aumentar el valor de exposición para disminuir la sensibilidad. Voy a subirla a 10. Bien, ahí estaba, ya estaba, aquí está bien ya el cálculo. Entonces este render es con el valor de 10 en el valor de exposición. Bueno, se sigue viendo demasiado blanco, ¿sí? Pero ya se alcanza a ver algo, ¿no? Entonces quiere decir que vamos por buen camino. Voy a seguir bajando la sensibilidad, aumentando el valor de exposición. Es como al revés. Voy a usar 12 ahora. Ok, ahí está. La verdad ya se empieza a ver mucho mejor. Entonces fíjense cómo con su valor de exposición ustedes controlarán la cantidad de luz que hay en la escena, ¿sí? La idea es pues encontrar un equilibrio, ¿no? En una escena que se vea lo suficiente iluminada pero que no se vea mucho, ¿no? Podemos subir un poco el valor, mejor un 13 ya nada más para probar. Y ahí está. Muy bien. Entonces, probablemente el valor ideal esté entre un 12 y 13 dependiendo de la situación, pero casi siempre en interiores más o menos son estos los valores que hay que usar. En exteriores probablemente se tengan que usar valores mayores porque pues, al estar en un exterior pues, hay más luz. Entonces probablemente tengan que usar 14 o 15 dependiendo. Casi nunca el valor de 6 va a servir. De hecho yo no sé por qué lo ponen tan bajo. Lo deberían de poner al menos en un 10, diría yo. Pero bueno, así lo pusieron. Entonces vamos a dejar este valor en un tema de 13, entre 12 y 13 para interiores o 14 y 15 para exteriores. Bueno, ahora el siguiente tema es el tema, o el siguiente concepto aquí es el tema del white balance, ¿sí? El white balance es un tema curioso porque es un concepto meramente fotográfico que solamente este fenómeno aplica en la fotografía, nada más. Entonces, bueno, este concepto habla del balance del blanco. Y entonces, bueno, nuevamente me voy a permitir abrir una presentación. Entonces, el white balance es el proceso de balancear el color típicamente rojo, verde, azul.
Y básicamente en fotografía el problema está que cuando un fotógrafo ilumina un lugar, por ejemplo es una escena interior y utiliza ciertas luces para iluminar el lugar, esa luz se impregna en la foto, ¿sí? O si tú estás en un interior y ves que la luz es como luz amarilla, si tú tomas una foto, esa luz amarilla se impregna en la foto y tiñe de amarillo la luz. Lo mismo pasa en un exterior, solamente que se tiñe de azul por el reflejo tan fuerte que hay de la luz del cielo, por ejemplo, ¿no? Entonces, básicamente el white balance es el proceso mediante el cual se balancea el color en una imagen y mediante cierto filtro corrector hace que trates de sacar los colores más parecidos a la realidad de la manera en que los estás observando. Entonces aquí tenemos unos ejemplos como la imagen puede verse o más amarilla o más fría dependiendo del white balance que se maneje. Entonces la idea es que todo salga lo más neutro posible y ya si tú quieres darle algún color o algún tono por alguna situación de carácter al render, bueno, se lo puedas dar pero controlado, ¿no? Que tú sepas que se lo quieres dar. Por lo pronto se recomienda sacar renders más neutrales o lo más neutral posible y si tú quieres hacer algo en post-production, bueno, ahí hacerle un retoque. Aquí lo que está pasando, fíjense cómo esta imagen se está viendo afectada de un modo diferente a esta. Esta imagen por tener esta lámpara aquí, o al parecer creo que es por eso, esta imagen se ve más amarillenta. Si se fijan cómo la piel se ve muy amarilla, la ropa o el tono se ve muy amarillo. Y esta imagen tiene el tono blanco un poco más neutro. En realidad la piel se ve más como el color real de la piel y la mesa se ve más así como de madera. Entonces esta imagen está un poco más balanceada que esta. Entonces, básicamente el white balance se basa en temperatura de color. Entonces, más o menos aquí tenemos lo que equivale en temperatura el color, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en un color de 6500 a 8000 equivale a un color azul del cielo, más o menos. Y por ejemplo, si tú quieres filtrar ese exceso de azul por tomar una foto al exterior, tendrías que usar un white balance que te alcance a eliminar esos 6500 grados Kelvin de luz. O si estás en un interior donde está haciendo amarillo, que anda entre 2500 a 3000 o por ahí más o menos, o 3000 a 4000, pues tendrás que usar un valor de white balance que te dé para filtrar esos 3000, 4000 de temperatura, ¿no? Entonces, bueno, aquí ya la verdad, aquí en este caso, como tenemos una escena en color gris, no se va a apreciar mucho este proceso. Este proceso se puede apreciar ya más en realidad en en ambientes ya con materiales, pero bueno, como quiera vamos a hacer una prueba. Entonces actualmente por default siempre se trabaja con el white balance en 6500. 6500 funciona bien en muchos casos, yo creo que por eso lo ponen, pero aplica más como para exteriores. Para interiores yo usaría otro, ¿sí? Vamos aquí a hacer un estudio más o menos de lo que es el white balance. Voy a seleccionar Region Render y voy a partir de la mitad del render y voy a sacar aquí esta zona con otro white balance para compararlo. Vamos a usar, por ejemplo, este que viene abajo, 5200, que es un poco menos azul, más tirándole al blanco, ¿sí? Si revisamos la escala, 5200, bueno, más o menos pasamos a tonos medio verdosos. Ahí está. Entonces, bueno, vamos a darle render y fíjense la diferencia, ¿no? Ok. Entonces, fíjense cómo este render ya se ve muy amarillo. Curiosamente, este efecto es muy notorio ya cuando te lo muestro así dividido. Pero seguramente antes de ver esta parte, seguramente tú pensabas que esto se veía muy bien. Ahora, no es que este esté bien, de hecho este a mí se me hace un poco azul, como que muy pasado, ¿no? Entonces probablemente ni es el 6500 ni es el 5200, probablemente sea algo intermedio. Entonces, cuando no hay algún preset con el que te dé el resultado que buscas, pues puedes incrustarlo tú como temperatura y utilizar, por ejemplo, un intermedio puede ser, pues no sé, vamos a aprovechar un 6800, perdón, 5800. Y ahora voy a comparar el 5800 con el otro.
Bien. Fíjense cómo este sí se ve muy azul. Tenía un poco de razón comparado con este. Este es un poco más neutral. Ahora, ¿cómo me doy cuenta que es neutral? Bueno, una manera es, por ejemplo, esta escena tiene un material gris aplicado a la escena. Si yo abro mi editor de materiales, más adelante vamos a ver cómo se aplica un color a todo el render. Y el color verdadero del render o del material es este. ¿Sí? Ahora, ¿cuál se parece más al color original? ¿Este o este? Bueno, pues probablemente a lo mejor este, o a lo mejor tendría que ajustar nuevamente un poco el render, ¿sí? Y evaluar si tengo un mejor balance con un preset o con una temperatura más o menos. Creo que la verdad está mucho más cerca el color. No, pues la verdad es que ninguno. Creo que el mejor está este, entonces quiere decir que tengo que bajar un poco más. Tal vez 5500. Bueno, pues ahí está. Bien, yo creo que para esta escena el 5200 está bien, ¿no? Porque este se me hace que se tiñe ya de azul un poco. Entonces, por ahí más o menos, de esto se trata el white balance. Se trata de balancear el color real de tus materiales, perdón, y de tus escenas. Entonces, de eso se trata el tema del white balance. Y bueno, vamos a optar por dejar ese. Y para seguir avanzando, vamos a ver lo del perspective control. Y el tema del perspective control es también súper importante porque esto nos ayuda a conservar las verticales cuando alteramos el punto de equilibrio de la cámara, ¿no? Por decirlo así, la cámara está a una altura y cuando giramos la cámara para arriba o para abajo vamos a crear una distorsión, ¿sí? Entonces, por ejemplo, fíjense, si yo agarro mi target y muevo la cámara hacia abajo, o el target más bien, no la cámara, fíjense cómo se enchueca esto y todo se ve como chueco. Si hago al revés y lo subo, también se ve chueco, ¿sí? Fíjense cómo se ve aquí. Entonces, aquí la idea es que cuando ustedes hagan este tipo de cambios en lo que es la altura del white balance, por ejemplo, si yo esta escena quiero ver más hacia abajo y no tanto el techo porque no es tan trascendental, aquí lo que voy a hacer con mi cámara es activar, pues casi siempre, la verdad, esto se tiene que activar el Auto Vertical Tilt Correction, ¿sí? Entonces fíjense cómo iguala la vertical y cómo queda todo normal, ¿no? Como si estuviera al mismo nivel. Aquí para que se den cuenta lo que sucede es esto. Mi cámara está en una posición, pero mi target está a otra, ¿sí? Este es el problema, que cuando el target está a diferente nivel que la cámara, pasa ese error pues no es un error, es una distorsión nada más, ¿no? Típica el uso de una cámara. Entonces así funcionan las cámaras, los lentes pues así funcionan. Entonces, pero bueno, se cambia muy fácil, ¿no? Con el vertical tilt, bueno, auto vertical tilt correction, ¿no? Entonces, estos son los parámetros super esenciales para el manejo de la cámara física y que en realidad puedas tener el control total de tu escena, ¿no?